para que nosotros, por su amor y por su misericordia, lo disfrutemos. Hoy, un día especial, porque estamos aquí en esta emisora Bellavista Estéreo en los 103.6, en el horario que Dios escogió para que este programa, Voz del que clama en el desierto, se escuchara alrededor del mundo. Un saludo muy especial para todos ustedes en este día, porque no es casualidad que ustedes estén allí, es el propósito de Dios, fueron escogidos por Dios para que usted en este día, usted se alimentara con esta preciosa palabra que Dios ha enviado para su pueblo. Un saludo especial para mis pastores Jaime Enrique Solano y Maribel Castillo de Solano, a mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, a mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola, Marco David, y a todos mis hermanos de la congregación Iglesia Internacional Al que Vive y Reina. La Iglesia Internacional Al que Vive y Reina está ubicada en la carrera 18, número 2872, Interior 5, Barrio Las Nieves de la ciudad de Barranquilla. Estamos invitando a los servicios establecidos por Dios en esta congregación. Hoy es miércoles, el día de mañana jueves a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, estamos realizando los grupos familiares. Todos los miembros de la congregación pueden estar realizando esos grupos familiares, en los cuales durante una hora se hace un servicio, en los cuales nos reunimos, se ora, se invitan también a los vecinos, conocidos, para que también ellos conozcan de la palabra del Señor y alcancen salvación para sus almas. Allí se ora, se escucha una alabanza y después viene una predicación de la palabra corta, porque todo el servicio abarca una hora, y al final se ora por las necesidades de todas las personas que se reúnen allí. Los días viernes hay culto en la iglesia a las 7 de la noche, el servicio de oración y milagros a las 7 de la noche, los días viernes y los días sábados a las 9:30 de la mañana, poderoso ayuno congregacional. Les recuerdo a la iglesia que es tiempo de ayunar, es tiempo de estar metidos con Dios. En este momento no se puede nadie soltar de la mano de Dios. Estamos en tiempos difíciles, la Biblia habla que son tiempos peligrosos. A través de la palabra podemos entender que estamos en tiempos finales. De modo que a las 9:30 de la mañana nos reunimos en el templo a ayunar, y el día sábado también los jóvenes se reúnen a las 6 de la tarde para ellos también estar aprendiendo de la palabra del Señor. Y los días domingo a las 9 de la mañana, escuela dominical. Los días martes nos reunimos en el templo para recibir de parte de nuestros pastores la enseñanza que se van a llevar en los grupos familiares. Es una enseñanza unificada que se van a llevar a los grupos familiares. Estos son los cultos de la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina. De modo que si usted está de paso por la ciudad o vive en Barranquilla y no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a que se acerque allí al templo de la Iglesia Internacional Al que Vive y Reina. Le repito la dirección: carrera 18, número 2872, Interior 5. Carrera 18, número 2872, Interior 5. Allí los esperamos para que ustedes compartan junto con nosotros la palabra del Señor. Es una iglesia especial en donde Dios ha fijado sus ojos y constantemente Dios nos está hablando allí. De modo que los esperamos, y a toda la iglesia, en el nombre del Señor, les insto a que no se pierdan ninguno de los servicios. Es el momento
crucial de la humanidad en estos tiempos difíciles. Le repito, nadie debe dejarse quedar a un lado, nadie se debe soltar de la mano de Dios. Son momentos bastante difíciles, el mundo está convulsionado, todos sabemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Lo que está sucediendo son las cosas que ya están escritas aquí en la Biblia, y también sabemos qué es lo que viene más adelante. Por eso les estamos cada rato, a cada instante, en cada servicio, les estamos diciendo a ustedes: lean la palabra del Señor, lean la Biblia, vengan a los servicios. No es porque nosotros estemos tratando de que usted haga lo que usted no quiere. Les estamos tratando de instruir en la palabra del Señor, en lo que más le conviene a ustedes. No es por ningún... el beneficio es para ustedes. El beneficio no es ni siquiera para los pastores, no es para Dios, es que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Por eso la insistencia en que cada uno de nosotros lea la palabra del Señor, que estén orando, que estén leyendo la palabra, que estén en esa comunión con Dios permanentemente. Dios es un Dios de oportunidades, y hoy nos está dando otra oportunidad para que nosotros lo busquemos a Él mientras puede ser hallado. De modo que, pueblo de Dios de las diferentes congregaciones que me están oyendo en esta hora, vuélvanse a sus iglesias, vuélvanse a ese Dios amoroso, a ese Dios que dio su Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz, que pasó tantos momentos difíciles, humillaciones, fue despedazado prácticamente en medio de esas torturas a que fue sometido. Recuerden que todo eso lo pasó Jesucristo mientras pensaba en cada uno de nosotros. Busquemos a Dios, no le demos la espalda a Dios, seamos fieles con Él, porque Él siempre ha sido fiel con nosotros, aunque muchas veces nosotros hemos sido infieles con el Señor, muchas veces hemos sido desagradecidos, muchas veces también lo hemos negado, muchas veces lo hemos dejado esperando, y es necesario que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Es el momento en que la iglesia, el pueblo de Dios, debe volcarse al Señor. No hay otra alternativa, no hay otra solución, y la solución es Dios, es su palabra. Es el momento de entrar a reconocer delante de Dios cuál es nuestra condición, reconocer nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, humillarnos delante de Él para alcanzar misericordia, perdón y salvación de parte del Señor. Es el momento, bendita sea la gloria de Dios, en que Dios nos está hablando frecuentemente y nos está mostrando a través de los hechos que se están sucediendo que el tiempo del fin se acerca, que la venida del Señor Jesucristo está cada día más cerca. Cada vez que esa aguja del segundero de tu reloj se mueve, está la venida de Jesús mucho más cercana. No tengas la venida del Señor por tardanza, es solamente misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que ha retrasado un poco su venida, pero con el único motivo de que la humanidad y mucha gente alcance salvación. Vamos en esta mañana a orar. Este preámbulo de verdad que no estaba en los planes, pero Dios hace como quiere. Este programa es de Él, no es mío, y Él hace como quiere, y le habla a su pueblo cuando quiere, a la hora que quiere, en el momento que Él quiere, porque Él es soberano. Vamos a orar. Lo invito a que cierre sus ojos, incline su rostro allí en el nombre del Señor, y oremos. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, el nombre de tu Hijo Jesucristo y el nombre de tu poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros y también con ustedes. Dios, en esta hora, Señor, te pedimos perdón por todo pecado, Dios mío, con el cual nosotros te hemos ofendido, Dios. Reconocemos, Dios mío, que somos pecadores, que somos débiles, que somos carne, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Dios mío, por todos nuestros pecados, Padre,
en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios, para cada día estar más integrados contigo, que estemos en oración, Dios mío, constantemente, Dios mío, para evitar así la tentación, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en esta hora, que nos des fortaleza, Dios mío, para continuar, Dios mío, en esta carrera, Dios mío, hacia ti, hacia ese blanco perfecto que es Jesucristo. Danos las fuerzas, Dios mío, necesarias. Dios mío, que nuestra mirada, Dios mío, no se desenfoque de ti, Señor amado. Que siempre estemos mirando hacia ese blanco perfecto llamado Jesús, porque con Él, Dios mío, seremos más que vencedores y nos llevará, Dios mío, a tu reino, Dios mío, al reino de los cielos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, impide, Dios, que nuestros oídos escuchen cosas, Dios mío, que no son las correctas. Dios mío, guíanos, Señor, alumbra nuestro camino, Padre. Llévanos, Dios mío, de la mano en nuestro caminar, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, Dios mío, en nuestro caminar diario, Padre. Guíanos en lo que debemos de hablar, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos, Dios mío, en lo que debemos oír, Padre, y aún en lo que debemos pensar, Señor, en el nombre de Jesús. Que nuestra mente, Dios mío, esté centrada en Cristo Jesús, en su palabra, Dios mío, en esa visión que tú nos has entregado, Padre, en el nombre de Jesús, en que podamos cumplir, Dios mío, el propósito, Dios mío, que tú has diseñado para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, por este nuevo día, Padre, en el nombre de Jesús, el día que nos das a cada uno de nosotros y lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú, Dios mío, nos guíes, nos acompañes, nos instruyas, nos enseñes, nos redargullas, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Queremos, Dios mío, tu presencia en nuestra vida. Queremos la presencia de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Dios mío. Es el anhelo más grande, Dios mío, que nosotros tenemos en este momento, y es el querer tu presencia, Señor. Y es poderte amar, Dios mío. Amar como tú nos amas. Queremos corresponderte, Dios mío, a ese gran amor inexplicable que tú sientes por nosotros, Dios. Gracias, Señor, por nuestras familias, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos, por nuestros pastores. Dios mío, por nuestros hermanos en la fe. Gracias porque tenemos un lugar donde vivir, donde dormir, donde recostar nuestra cabeza, mientras tu Hijo Jesús, Señor, no tenía un lugar donde recostarla, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por ese sacrificio inmenso en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por esa preciosa sangre que nos cubre en esta mañana, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ella tiene cumplimiento y tendrá cumplimiento, Señor, y también en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, por hacernos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, coherederos del reino, junto con tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu de retaliación, Señor, que quiera venir contra nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, contra nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu de distracción que se quiera oponer, Dios mío, a la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que tomes control de esta cabina de transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control del internet, Dios mío, del servicio eléctrico, de los micrófonos, de los computadores, Dios mío, de todo, Dios mío, las líneas telefónicas que se integran, Dios mío, en esta cabina para poder llevar a cabo esta misión de llevar tu palabra al mundo entero, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar leyendo una palabra en el libro de Hechos, en el capítulo 19, a partir del versículo 8 hasta el versículo 12. Y leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo
y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros y también con ustedes. Usted nos sintoniza en esta hora a través de Bellavista Estéreo en los 103.6 de la FM y a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram, que son medios tecnológicos que Dios también ha utilizado para que esta palabra llegue a todos ustedes. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Hechos capítulo 19, versículo 8 hasta el 12. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tiranno. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gloria a Dios. Esta palabra este mensaje lo he titulado: La palabra de Dios es la que da crecimiento. Es la palabra de Dios la que te da el crecimiento. No hay ninguna otra cosa que te dé crecimiento espiritual si no es la palabra de Dios. Entonces, miren que en esto que acabamos de leer, dice que Pablo entraba en las sinagogas y hablaba con denuedo la palabra de Dios, y lo hizo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Es la palabra de Dios la que te va a persuadir a ti de tu camino, la que te va a confrontar el estado espiritual en que tú estás. No es el predicador, no es el pastor, no es cualquier ministro, es el mismo Dios el que te confronta a través de su palabra. Pero dice que en el versículo 9, endureciéndose algunos y no creyendo. Muchos endurecen su corazón a la palabra del Señor. Por eso es que la palabra de Dios en esas personas que endurecen el corazón no hace ningún efecto. ¿Por qué? Porque tienen el corazón como de piedra. Dios les está hablando. Dios los está confrontando. Y de verdad que la palabra los confronta, y por eso endurecen el corazón, porque la palabra es directa. La palabra de Dios no se va por las ramas. La palabra de Dios, Dios la envía sin anestesia. La palabra de Dios debe ser aplicada conforme a como Dios la manda, como Dios la expresa. Pero cuando hay una palabra de parte de Dios que te confronta, entonces tú empiezas una lucha interna en si aceptas o no la palabra, porque muchas veces el pecado que estás cometiendo te agrada, te gusta, te complaces en él, y para ti es demasiado difícil alejarte de lo que la carne quiere en ti. Entonces endurecen el corazón y tratan de ignorar que Dios existe. Inclusive dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de las mismas iglesias, hay pueblo todavía que no tiene el convencimiento pleno de que la palabra que está escrita en la Biblia es la palabra de Dios. Hay mucha gente que todavía tiene dentro de su interior un anhelo de que lo que está escrito en la Biblia no sea cierto. Que no sea cierto que Dios viene, que Cristo viene por su iglesia. Muchos tienen la esperanza de que esto sea un invento del hombre para ellos poder seguir con una vida llena de pecado y llena de miserablezas, de miserias, de pobrezas espirituales. Y cuando esas personas, bendita sea la gloria de Dios, asumen esas posiciones estando dentro de la iglesia, usted ve ese tipo de cristianos
flacos espiritualmente, flacos que no crecen para ninguna parte, no crecen por ningún lado, no crecen en oración, no crecen en lectura bíblica, no hay ministración de Dios en ellos, simplemente son muertos, son cadáveres andantes, parecen esqueletos forrados en chicle, como muchos dicen por allí, porque no tienen nada de espiritualidad en su vida. Y Pablo también vivió esa situación. Pablo allí en la sinagoga tuvo que apartarse de allí, salir de allí, dice, maldiciendo el camino delante de la multitud. Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. O sea, cuando Pablo ve en esas sinagogas en donde estaba predicando la palabra, que había muchos con ese corazón endurecido, que no creyeron a la palabra, Pablo hizo una separación, apartó a sus discípulos y los dejó entonces, a los que no creen en Dios los dejó a un lado. Porque la gente que no cree a un lado, simplemente cumplimos con predicarle la palabra y es decisión de cada quien si la acepta, si la cree y si la aplica en su vida. Puede sonar fuerte, pero es la palabra de Dios. No es tiempo para estar en estos momentos colocándole pañitos de agua tibia a nadie. Hay que decirle al pecado, pecado. A lo que es pecado hay que llamarlo como es. Amén. No se puede en estos momentos de tratar de decirle, no, eso es un pecadito, eso es una mentirita rosada, una mentirita violeta. Mentira, porque los mentirosos no entrarán jamás al reino de los cielos. Estas personas que han desechado y que desechan y que siguen desechando la palabra y al mismo Dios, estas personas no tendrán entrada en el reino de Dios. De modo que Pablo aquí tomó una decisión y fue separarlos. Si no creyeron a la palabra, ustedes van por un lado, y Pablo separó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque esas personas pueden causar daño. Generalmente una manzana podrida daña a las otras. Una papa en un bulto que se empieza a dañar, empieza a causar mal olor y empieza a dañar el resto de las papas que estén en ese bulto. De modo que lo dañado se saca. Los que no creen se apartan y tienen que andar juntos los que creen en la palabra del Señor y caminan conforme a lo que Dios manda. La palabra dice que dos que no estén de acuerdo no pueden estar juntos. Es la palabra. Y Pablo aquí la aplica cuando empieza a separar a los discípulos de los que no eran creyentes. Y dice que así por espacio de 2 años, continuó Pablo predicando la palabra por más de 2 años, de modo que los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. Y es lo que está pasando en estos momentos en la humanidad. Todos han escuchado la palabra de Dios. Todos han escuchado. Unos creyeron, otros no creyeron, unos están creyendo y otros no están creyendo. Los que creyeron y los que creen y se van a mantener creyendo, Jesús viene por ellos, los reunirá, inclusive los que murieron en Cristo, y se irán con el Señor en el rapto de la iglesia. Entonces, la palabra Pablo la predicó y la palabra es la que le dio crecimiento a ese grupo que él aparta. Pero hay un grupo que no recibe la palabra y ese grupo no tiene ningún tipo de crecimiento. La palabra de Dios es su simiente. La palabra de Dios es Jesús. La palabra de Dios es Dios mismo. Es por eso que Dios siempre respalda y respaldará su palabra. Pues su palabra produce nuevos hijos. Su palabra produce nuevos creyentes. Y esos creyentes van a dar nuevos frutos. La palabra rema, la palabra revelada, fluye mediante el Espíritu Santo que nos fue dado a cada uno de nosotros. Bendita sea la gloria de Dios. Y allí se cumple otra de las promesas
cuando Jesús antes de partir dijo, les enviaré un nuevo consolador, y fue el Espíritu Santo que enviado a nosotros, lo hemos recibido en el nombre de Jesús, y además nos ha hecho templo de su Santo Espíritu. La palabra de Dios es la que te da el crecimiento, y la palabra de Dios prevalece y prevalecerá en el nombre de Jesús. El verdadero crecimiento de la iglesia lo da la palabra implantada en cada uno de nosotros, en la medida en que creamos y vivamos la palabra. O sea, que el crecimiento de la iglesia, el crecimiento personal e individual de cada persona, te lo va a dar la palabra implantada. ¿Qué quiere decir implantada? Que esté unida a ti, está pegada a ti, está grabada a ti, está grabada en tu mente, en tu corazón. Esa palabra que quedó implantada en tu mente es la que te va a dar el crecimiento espiritual. Y también cuando eso pasa en cada creyente, en cada persona que está en su congregación, esta palabra le va a dar también el crecimiento numérico a la congregación. Y esta es una de las razones por las cuales muchas congregaciones no tienen crecimiento, porque dentro de los miembros hay todavía pueblo que no se le ha implantado la palabra en su mente, en su corazón, en el nombre de Jesús, porque no tienen todavía esa palabra esculpida dentro de sí. Y cuando no tienes esa palabra metida en ti, que hace parte de ti, entonces tú eres un cristiano mudo. Y cuando los cristianos son cristianos mudos, no le pueden predicar a otra persona, y por lo tanto esas ovejas no pueden parir otras ovejas, porque no tienen nada que decir. Y es el caso de muchas personas que están en la iglesia y tú los ves escuchando la palabra, pero salen de la iglesia y a los 10 minutos se encuentra con alguien y le pregunta, ¿de dónde viene? Vengo de la iglesia. ¿Y qué tal estuvo el servicio? Espectacular el servicio. ¿Y de qué predicaron? No me acuerdo. La palabra les entró por un oído y les salió por el otro. No se acuerdan de la palabra, porque esa palabra no hizo rema en su vida, no la grabaron en su mente, no está en su corazón, no está en ellos. ¿Qué hicieron? Fueron a ocupar una silla durante 2 horas en una iglesia, pero no pasó nada en ellos, porque el corazón está endurecido. Porque muchas veces estamos en la iglesia y el cuerpo está en la iglesia, en el templo, pero la mente está en otra parte. La mente está en otro lado. Muchos están pensando en qué van a almorzar. Muchos están pensando en el recibo de la luz, en el recibo del agua, en el paseo, en qué van a hacer en la tarde, pero no dedican el tiempo realmente a Dios, que debe ser para adorar, para servir, para escuchar, para aprender, para adorar al Señor. Entonces, esta palabra, cuando es implantada, o sea que está arraigada dentro de nosotros, esta palabra nos va a dar a nosotros crecimiento. Y como nos da crecimiento a nosotros en lo personal, tiene que producir crecimiento también dentro de la iglesia. Si no hay crecimiento dentro de la iglesia, ojo, que muchos no están recibiendo la palabra como debe ser. La palabra de Dios tiene que ser atesorada. O sea que tú tienes que darle la calidad de tesoro, tienes que darle el valor que necesita y guardarla dentro de ti. Tú tienes que ser un banco de palabra de Dios. Y cuando tú tienes tus cuentas de ahorros espirituales llenas, vas a empezar a sacar palabras, a dar palabras, a ser un multiplicador en el nombre de Jesús. Pero si tu cuenta de banco está espiritual, está sobregirada, siempre está en rojo, tú no tienes nada que ofrecer, no tienes nada que dar. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros vivamos la palabra del Señor. No solamente que seamos oidores, sino también seamos hacedores. Pero para ser hacedor, tienes que ser oidor, pero el oidor tiene que guardar la palabra para poder ser hacedor.
¿Qué quiere Dios? Integrarse junto con nosotros. ¿Qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Cristo? Integrarse, hacerse uno con nosotros para irnos perfeccionando en la santidad. En la santidad. Uy, le pisé el callo a alguien. Porque santidad es de los temas que menos les gusta a la gente que se predica en las iglesias. Y en estos momentos es raro oír un mensaje de santidad en una iglesia. Es raro encontrar en los canales, diferentes canales de YouTube, encontrar una prédica sobre santidad. ¿Qué es lo que quiere Dios al integrarse Jesucristo con cada uno de nosotros? Llevarnos a esa santidad perfecta a fin de poder ver la gloria de Dios. Y para poder ver la gloria de Dios hay que estar en santidad. Bendita sea la gloria de Dios y hacer parte de ese reino venidero. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué quiere Cristo? Integrarse con nosotros, como dice la alabanza. Yo quiero ser uno contigo. Sé que muchos lo han escuchado. Eso es lo que quiere Cristo. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Así lo enseña la palabra. Entonces, para que la palabra se constituya en ti, se implante en ti, se impregne a ti, quede guardada dentro de ti, haga parte de ti, debes primero que todo recibirla. Recibirla. Y para tú recibir la palabra del Señor, tienes que tener el deseo ferviente, anhelarla, tener hambre de la palabra, sed de la palabra, tienes ganas de vivirla, tienes que recibirla como Dios te la manda, ya sea para edificarte, para exhortarte, para redarguirte, para edificarte. La palabra siempre va a cumplir con esos tres objetivos, pero tú tienes que estar apercibido y querer, bendita sea la gloria de Dios, recibirla en un corazón que tienes que empezar a prepararlo, limpiarlo, porque no puedes recibir la palabra de Dios en un corazón sucio, a menos que hayas tomado la decisión de cambiar tu forma de ser, tu forma de ver la vida, tu forma de recibir la palabra. No es oír por oír, es oír para que te edifique la palabra. Entonces lo primero que debes hacer, mi estimado amigo, hermano que me estás oyendo en esta mañana, para que esta palabra se implante en ti, tú debes recibirla, pero recibirla de buena forma, recibirla de buena manera. Así como cuando llega alguien a tu puerta, la puerta de tu casa, y te toca, hay una visita que viene llegando, hay visitas que se reciben de buena gana, y también hay visitas que se reciben de mala gana. A veces antes de que abra la puerta, miércoles, ahí viene fulanito de tal. Hacerme perder el tiempo. La palabra también. La palabra de Dios está tocando a tu puerta. Hoy está tocando a tu puerta para que la recibas. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón hoy otra vez, otra vez, otra vez. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha y abre, yo entraré en su corazón, cenaré con él y él conmigo. Es la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios está tocando ya la puerta de tu corazón para que tú la recibas. Entonces hay que saber recibir la palabra de Dios. Y luego de que la recibas, luego de que recibas la palabra, viene otra parte que tienes que hacer y es meditar la palabra de Dios. Como ya la recibiste y la tienes, ahora saliste del servicio, predicaron la palabra, o después que se acabe este programa, usted dice, bueno, ya recibí la palabra, no se me ha olvidado la palabra, voy a meditar sobre ella, voy a analizar esa palabra, voy a meditar sobre ella, voy a meditar qué estoy haciendo, si estoy cumpliendo, si no estoy cumpliendo, voy a quedarme con esa palabra. Entonces, como ya la meditaste, ya la recibiste, ya la meditaste, ahora también puedes predicarla. No quiero decir que necesariamente tienes que ir a una iglesia a que te suban en el altar, a que tú prediques la palabra.
pero puedes predicársela a otra persona, porque tienes muchas personas a tu alrededor a las cuales tú puedes hablarle de Jesús. Tú puedes hablarle del reino de Dios. No estamos hablando aquí de religión. A mí no me interesa que usted sea adventista, que sea católico, que sea evangélico, que sea lo que tú quieras ser, porque es que Jesucristo no es religión, ni Jesucristo instituyó ninguna, en su venida a la tierra, instituyó ninguna clase de religión. Jesucristo es salvación, y es lo que estamos predicando, de modo que usted puede predicarle la palabra a cualquier persona. La idea es que usted predique de Jesucristo, que es el único intermediario entre Dios y los hombres, es el único que intercede por nosotros. Y usted va a hablarle del Salvador del mundo, que la salvación, la solución de todos nuestros problemas es Jesucristo. Entonces, ya recibiste la palabra, ya la meditaste, ahora ya estás en capacidad de predicar la palabra del Señor. Pues la fe es por el oír la palabra de Dios. Miren esto, cuando tú recibes la palabra, la oyes. Cuando tú recibes la palabra, la oyes. Cuando la meditas, tu mente la oye. Y cuando tú la predicas, también la oyes. ¿Ves? 3 veces estás oyendo la palabra. Cuando la recibes, cuando la meditas y cuando la predicas. Cuando el predicador está soltando la palabra, está llevando la palabra, tú la estás oyendo. Cuando tú ya estás en tu casa y empiezas a meditar la palabra que este varón o esta varona lanzó, tu mente la está oyendo. Y cuando tú la estás predicando, también la estás oyendo. Y la fe es por el oír, y por el oír la palabra. Entonces, seamos oidores de la palabra si queremos crecer en Cristo Jesús, pero oidores en el buen sentido de lo que he venido hablando. Oidores con el propósito de atesorarla, de meditarla y posteriormente predicarla. Entonces, tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra del Señor. Esta palabra es la que te va a ir dando el crecimiento espiritual que tú necesitas, que Dios requiere y que Dios envía. Que Dios envía la palabra para que nosotros crezcamos en el nombre de Jesús. La palabra debe ser recibida en nuestros corazones para que pueda gestarse y dar frutos en nosotros. Cuando esta palabra penetra en nuestras vidas, la atesoramos en nuestras vidas, en nuestros corazones, ella empieza a gestarse. Se produce un embarazo espiritual. La palabra te embaraza, va creando dentro de ti, produce un algo, produce crecimiento, y eso empieza a generar que tú tienes que empezar a dar frutos. Y esa palabra tiene que dar frutos en nosotros primero que todo. ¿Qué frutos? Frutos de arrepentimiento. Tiene que empezar a haber cambios en nuestros comportamientos. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de pensar. Tiene que haber un cambio en nuestra forma de actuar. Tiene que producir un cambio en nuestra manera de hablar. Tiene que haber un cambio en la forma de tratar y de comunicarse con los demás. Tiene que producirse un cambio en la manera en que tú venías sirviendo. Tiene que producirse un cambio en las cosas que venías escuchando. Tiene que producir cambios espirituales en cada uno de nosotros. Cuando esta palabra, ya estamos embarazados de la palabra, se ha gestado algo dentro de nosotros, empezamos a dar frutos y empieza a haber esos cambios. Por eso ya no somos, cuando ya recibimos la palabra y quedó impregnada, atesorada en nosotros, grabada, esculpida en nuestras mentes y nuestros corazones, entonces ya no somos los mismos de antes y ya el mundo puede ver un cambio en cada uno de nosotros y entonces van a decir, pero mira ese hombre cómo era antes y mira cómo es ahora de verdad.
que Dios es real, Dios cambia a las personas. Es el único que nos puede transformar, es el único que nos puede cambiar. Dios es el único que puede cambiar, transformar nuestras situaciones. Dios tiene la capacidad de con algo pequeñito hacer grandes cosas. Es el amor de Dios, es la capacidad infinita de Dios de multiplicar, de darle crecimiento a algo. Pero eso sucede cuando la palabra está en ti, la atesoraste y empieza a germinar. Por eso te dije al principio que la palabra es la simiente de Dios, porque esa palabra de Dios te embaraza y empieza a producir frutos en tu vida, tanto hacia adentro como hacia afuera, tanto interno como exteriormente se van a ver los frutos de la palabra de Dios esculpida en tu vida. La palabra de Dios es la verdad máxima que pueda haber en la humanidad. No hay una palabra superior a la palabra de Dios, y esta palabra de Dios prevalece y prevalecerá. Por lo tanto, es importante que recibamos la palabra de Dios en nuestros corazones para que pueda Dios, bendito Dios, la oportunidad de obrar en cada uno de nosotros. Dios obra en cada uno de nosotros si nosotros lo permitimos. Si usted cierra su corazón, Dios no va a obrar en ti. Si tú endureces los corazones, como pasó allí en el versículo 9 del versículo 19 del libro de Hechos, ojo, te vas a tener que separar, porque tú no puedes ser un miembro contaminante para el pueblo de Dios. No solamente es parecer cristiano, sino ser cristiano. No es parecerlo, sino serlo. No es estar sentado 2 horas a la semana en un templo. Eso es insuficiente. 2 horas sentado en un templo es insuficiente para un cristiano que desea alimentarse bien y tener crecimiento. Una persona que solamente se limite a estar 2 horas a la semana en un templo, mi hermano, usted puede tener anemia espiritual. Usted está flaco espiritualmente. Dios dice que tenemos que congregarnos y que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Tienes que dejar tanta excusa a un lado. Que llegué cansado, ahora estás cansado. Antes le pedías a Dios un empleo, ahora Dios te da un empleo. Ahora el empleo te cansa y no puedes ir a oír al que te dio el empleo. Se llama infidelidad, desagradecimiento. Y el cristiano no puede ser ni infiel ni desagradecido. Yo estoy cansado. No puedes ir un sábado porque es que ese es el día que yo estoy descansando. ¿Y vas el domingo? ¿A qué? ¿A qué vas? Si no recepcionas la palabra, si no meditas en la palabra, si no la predicas posteriormente. El alma y el espíritu necesitan ser alimentadas, así como alimentamos el cuerpo. Alimentamos el cuerpo 3 veces al día. Y a veces merienda en la mañana y merienda en la tarde. Y van 5 y antes de acostarse vas y te comes otro poquito. Hasta 6 veces te alimentas al día. Y el alma las estás alimentando solamente el domingo. Eso no alcanza. Ay, que Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. Pero en todas partes también ten en cuenta que Dios te está viendo. ¿Cómo estás en tu tiempo de oración con el Señor? ¿Cómo estás en el tiempo de lectura con Dios? Si no lees,
no puedes aplicar la palabra porque no la conoces. Hoy, cuando predicamos de que estamos en los tiempos finales, hay mucha gente que se asusta. Se asusta porque... ¿Por qué te asusta? Si estás bien, que Jesucristo venga ya. Si estás cumpliéndole a Dios con tu palabra, estás haciendo lo que, viviendo una vida ordenada como Dios la manda, entonces, ¿por qué te va a dar miedo que aparezca Jesucristo por tu iglesia? No quieren leer Apocalipsis porque, ay, Apocalipsis, qué terror, Apocalipsis. Son flacuras espirituales. A su nombre. La palabra de Dios es lo que nos dará fuerza y valor para crecer espiritualmente en nuestras vidas. La palabra de Dios debe ser recibida con un corazón abierto, dispuesto, para que sus verdades puedan arraigarse profundamente en cada uno de nosotros y hacer brotar una vida nueva en Cristo Jesús. Ábrele el corazón al Señor. Ábrele. Ábrele. Te conviene a ti. Y cuando Dios te bendice a ti, como lo decía el programa pasado, cuando hablaba de Jonás, la bendición alcanza a los que estén a tu alrededor. También a lo contrario. Cuando eres desobediente a la palabra del Señor, eso también afecta a los que están a tu alrededor. Pero cuando la palabra se arraiga en tu corazón, cuando tengas un corazón abierto al Señor, todas las cosas que tú emprendas van a ser diferentes. Tu vida va a ser mucho más fácil. Tu entorno va a ser mejor, porque todos van a ser impregnados de lo que tú tienes. Porque en algún momento de tu vida, en cualquier momento, cualquier instante, tú estás en la oficina y se presenta un problema y ellos reconocen que tú eres un hijo de Dios, van a acudir donde ti a pedirte un consejo, a pedirte una oración, y Dios va a respaldar esa oración porque tú estás viviendo de acuerdo a lo que Él estableció, y esa oración que tú hagas por tu compañero de trabajo o el vecino va a tener una respuesta, y él se va a dar cuenta de que el Dios que tú le estás predicando es un Dios de poder y un Dios de amor y de verdad. Pero eso se hace cuando la palabra de Dios está esculpida en cada uno de nosotros. Es a través de este proceso de fe, de amor y de obediencia a la palabra de Dios como podemos beneficiarnos plenamente de las enseñanzas. Cuando experimentamos el crecimiento dentro de nuestras vidas, lo que Dios hace en cada uno de nosotros, para que sea notorio a todas las personas que nos rodean. Es necesario que la palabra de Dios sea atesorada en nuestras mentes, en nuestros corazones. No pongas en poco las palabras del predicador, de tu pastor, porque muchas veces el pueblo no sabe el tiempo que invierte el predicador o tu pastor para darte un mensaje de parte de Dios. Eso requiere tiempo de oración. Pedirle a Dios que dé la palabra para que Él quiere llevarle a su pueblo. Eso requiere estudio. Eso requiere hasta preparación física. Porque mientras se está predicando se va produciendo un desgaste en el organismo, un desgaste físico. Porque cuando el pastor está predicando, está en una guerra espiritual en el altar. Y hay mucha gente que eso lo ignora, o no lo sabe, o no lo quiere saber. Se termina después de predicar 1 hora, agotado, porque la lucha arriba es fuerte, es tremenda. A veces
se lee un libro. Para extractar de un libro de 100 páginas, para de pronto extractar un rengloncito que lo va a decir en 10 segundos. Eso requiere sacrificio. Entonces, valora la palabra que Dios envía a través de tu pastor o del predicador o de quien esté llevando la palabra. Valórala, porque es la palabra del Señor, es la palabra de Dios, no es la palabra del predicador. Cada predicador, antes de llevar un mensaje, se encierra con Dios a preguntarle a Dios cuál es el mensaje que Dios quiere llevarle a su pueblo, qué es lo que Él quiere hacer en esa mañana. Señor, estoy a tu disposición para que tú hagas conmigo lo que yo quiera. Y Dios da una palabra de parte de Él para su pueblo. Cuando Dios te envía una palabra es porque quiere lo mejor para ti. Cuando Dios te da una palabra es porque Dios te quiere crecer, te quiere dar crecimiento. Cuando Dios te manda una palabra es porque quiere sacarte del problema en donde estás. Cuando Dios te manda una palabra es porque te quiere decir que en Él hay esperanza, que la solución está en Él. No hay otra solución que no sea Cristo Jesús. En medio de todas esas deudas en que estás, la solución es Cristo Jesús. Pero ¿cómo? Usted no se preocupe cómo. Deje que Dios haga. Él es el dueño del oro, la plata y de todo lo que existe. Será en el momento de Dios que estás padeciendo una enfermedad y el médico te dijo que ya te vas a morir. El médico no es el dueño de la vida. Él no te dio la vida. El que te dio la vida se llama Jesús. Es Dios el que te da la vida. Es Dios el que la quita el día que Él quiera. No es cuando el hombre quiera. Que estás en medio de una angustia, de un dolor, es Dios el que te puede sostener en sus brazos, consolarte, secar tus lágrimas y sanarte tu corazón. Hay mucha gente herida. Han sido heridos inclusive por ministros que predican el evangelio. Pero no puedes equiparar a todos por un error de alguien. Por esa persona que te hirió, ora también y perdónalo. Y busca de parte de Dios una palabra, porque Él va a sanar tu vida. Es el mensaje que Dios puso hoy para ustedes, porque Dios quiere crecimiento en cada uno de nosotros. Dios quiere